Buenos días, mi nombre es Berta Huicochea López, soy doctorante del segundo semestre de la Universidad Americana de Comercio e Informática. La asignatura es Epistemología Educativa. El tema es ¿qué significa educar en la era de la inteligencia artificial desde una perspectiva epistemológica? El autor de esta materia es el doctor Jesús González Molina. Bienvenidos a este espacio de reflexión académica. Hoy abordaremos la pregunta central, que es ¿qué significa educar en la era de la inteligencia artificial desde una perspectiva epistemológica? Y para responder, viajaremos desde el concepto clásico de la paideia griega hasta los desafíos tecnológicos actuales, integrando las visiones críticas de Paulo Freire y Edgar Morin. La paideia y su finalidad educativa. ¿Qué es la paideia? Fue el sistema de formación cultural espiritual de la antigua Grecia clásica. No era solo acumular datos o técnica, buscaba la formación integral del ciudadano, que es el arete o la virtud. La finalidad educativa es cultivar el alma, la razón y la responsabilidad cívica, transformar al ser humano para vivir en armonía con la comunidad y la verdad. De ahí pasamos a la aportación vigente de Paulo Freire. El concepto clave es que la educación como práctica de la libertad frente a la educación bancaria y la vigencia actual es que la inteligencia artificial amenaza con repetir el modelo bancario, algoritmos que depositan respuestas listas en los estudiantes. De esta manera, Freire nos enseña que educar exige diálogo, cuestionamiento y lectura crítica del mundo. Un chat de IA debe dictar la verdad, sino ser un objeto de análisis crítico y problematización. Como también sabemos que un saber de Edgar Morin para investigadores es el saber elegido. Enseña la condición humana o el conocimiento pertinente de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La justificación para la formación de investigadores es el investigador hoy no solo procesa datos masivos, debe comprender que todo conocimiento es contextual, parcial y multidimensional. La IA procesa información a gran escala, pero carece de conciencia. Como también sabemos que sobre la condición humana y la ética del conocimiento es un impacto de la inteligencia artificial en el transformación epistemológica. Cambia quien produce y valida el saber, la automatización del texto y el análisis. Hay un riesgo de la ilusión de verdad. Asumir lo que genera una máquina es conocimiento legítimo sin pasar por la validación crítica. El conocimiento pasa de ser un bien estático a un flujo dinámico de curaduría, interpretación y juicio ético humano. En conclusión personal, vemos que educar en la era de la inteligencia artificial no es competir con la máquina en velocidad de procesamiento. Significa rescatar el sentido original de la paideia y la pedagogía crítica para formar
sujetos éticos, conscientes y capaces de interrogar a la tecnología. La IA es una herramienta poderosa, pero el acto de conocer y dar sentido sigue siendo un compromiso profundamente humano. Los clásicos de la paideia es Heidegger y la ontología del ciudadano. Werner Geiger, él no la define solo como educación, sino como la encarnación del ideal humano humanista. El fundamento epistemológico para los griegos, el conocimiento no estaba separado de la existencia. Conocer la verdad implicaba transformar el ser, no se buscaba una utilidad técnica, la excelencia política, moral y espiritual. El vínculo con la IA, la paideia, nos recuerda que el fin último de la educación es ser humano para el bien común, mientras que la IA tiende a reducir la educación a un enfoque puramente funcional, técnico y de rendimiento. Paulo Freire, epistemología crítica contra el neobancarismo digital. Aquí el fundamento epistemológico de Freire propone una epistemología dialógica. El conocimiento no es un objeto estático que se transfiere de un emisor humano o máquina a un receptor pasivo. El conocimiento se construye mediante la praxis, acción y reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo. La crítica al neobancarismo, la IA puede convertirse en la versión más radical de la educación bancaria. Si el estudiante usa ChatGPT solo para recibir respuestas, también automáticas y digeridas, se anula la problematización. El sujeto se vuelve un consumidor pasivo de verdades algorítmicas. La vigencia, hoy más que nunca, la educación freireira es necesaria para desarrollar una conciencia crítica que interrogue los sesgos de los datos y cuestione el poder de las grandes corporaciones tecnológicas y use la IA como una herramienta de emancipación, no de domesticación intelectual. Y Edgar Morin es el conocimiento pertinente frente a la ceguera algorítmica. Él habla de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro en 1999. El saber idóneo para la investigación es los principios de un conocimiento pertinente. El fundamento epistemológico de Morin introduce la epistemología de la complejidad. Advierte que el conocimiento hiperdisciplinar y fragmentado es incapaz de resolver los problemas globales y es un conocimiento pertinente que debe ser capaz de contextualizar, globalizar y aprender lo multidimensional. La importancia para los investigadores de las IAs y el Big Data son excelentes para procesar datos masivos y encontrar correlaciones cuantitativas, pero son ciegas al contexto. El cualitativo a la subjetividad y a la contradicción humana. En la justificación encontramos que un investigador en la era de la IA no puede ser un mero recolector de datos analizados por algoritmos. Debe poseer la capacidad para insertar esos datos en un tejido complejo, el complexus o lo que está tejido junto, distinguiendo entre mera información que la IA procesa
y conocimiento con sentido que solo el investigador construye. El impacto de todo esto, del epistemológico, de la IA síntesis para el video, cuando se habla, se debe de hacer de manera con una seriedad que debe de ser clara. Y también el desplazamiento del sujeto cognoscente. Tradicionalmente el ser humano era el único productor de enunciados con sentido. Hoy la IA genera textos satisfactoriamente perfectos. Esto nos obliga a transitar de una epistemología de la producción a una epistemología de la curaduría y validación. El criterio de verdad, el riesgo actual es la epistemología de la caja negra. No sabemos cómo los algoritmos de aprendizaje profundo, deep learning, llegan ciertas conclusiones a aceptar sus respuestas por pura eficiencia, debilita el rigor científico y metodológico. La reducción del pensamiento humano, si automatizamos el esfuerzo cognitivo del análisis, corremos el riesgo de atrofiar la capacidad humana, de dudar, tolerar la incertidumbre y formular preguntas originales, en el cual vemos que es un mundo donde las máquinas son capaces de procesar millones de datos en milisegundos y redactar respuestas perfectas. ¿Qué espacio le queda al pensamiento humano? ¿Significa esto el fin de la educación o el nacimiento de una nueva forma de conocer? Es por ello que es preocupante que los jóvenes hoy en día tomen la computadora y se metan a la IA porque no analizan y no revisan su trabajo, en el cual la IA también tiene fallas, también da datos no correctos. Es por ello que esa es la preocupación y este es mi tema. Espero me entiendan y que haya quedado claro. Gracias.